Ahora sí, bienvenidas. Y bueno, lo que nos reúne hoy un poco es justamente, como ya les venía diciendo antes de grabar, profundizar, conversar en un nivel primero un poco más superficial que es la autoestima y luego ya ir avanzando, profundizando y entendiendo desde el término de la psicología que es la autoestima. ¿Sí? Muchas veces nosotros en el día a día, en la vida diaria, ¿verdad? Queremos confundir la autoestima con el autocuidado, con el arreglarse, con entrenar, con comer sano, con tomar agüita, etcétera. Sin embargo, eso es nada más que un elemento, ¿sí? Entonces, no es solamente la apariencia que hace la autoestima, sino que es un todo y eso es lo que vamos a ir viendo juntas hoy, qué son los elementos que componen la autoestima y básicamente cómo se construye esta autoestima, ¿sí? Entonces voy a ir mirando, despacito voy a ir mirando un poco acá en el grupo también, porque hoy estoy solita. Eh, y le voy a ir auxiliando a las chicas que están tratando de entrar. Bien. A ver, entonces, vamos a empezar por una línea fina que es como una descripción más breve, que sería la percepción general que una persona tiene sobre su propio valor. Y hay una palabra clave que yo rescaté que es valor, ¿sí? ¿Cuánto vale una persona? ¿Sí? ¿Qué tan buena yo soy? ¿Qué tan capaz soy? ¿Qué tan suficiente me siento? Y eso es lo que va a determinar cuál es la opinión que yo tengo de mí misma, ¿sí? Y vamos a ver un poco juntas cuándo se empieza a formar la autoestima, ¿verdad? Entonces, la pregunta clave acá es, ¿qué crees sobre ti misma en este momento? ¿Cuál es la opinión que vos tenés? Si vos decís, ok, soy una, rápido, completen la frase, soy una, que viene. Soy un desastre, soy tímida, soy un fracaso, soy una inútil, soy fuerte, soy capaz, soy valiente, soy resiliente. Hay como una palabra clave o como una frase central que generalmente cuando nos encontramos en situaciones difíciles tenemos esa tendencia a pensarlo o a decirlo en voz alta. Y lo hacemos de forma muy impulsiva, muy inconsciente, pero describe mucho un estado emocional o esa verdad, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa opinión que tenés de vos misma? Cuando nadie te ve, cuando estás pasando en una situación difícil, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eh, que nosotras tengamos una opinión determinada frente a una situación así? Si tenemos un desafío, automáticamente yo decir, por ejemplo, un desafío de época de colegio, vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando no te salía ese ejercicio de matemática? Ay, a mí no me sale luego, yo soy un desastre, no puedo, soy una inútil, soy incapaz. A fulano le sale, a mí no. Y ahí empezamos también esta cuestión de las comparaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotras queremos trabajar un poco? Es ver también hoy cómo se forma. ¿Por qué yo tengo esta opinión de mí misma hoy? Es porque en algún momento mi autoestima se formó, la opinión que yo tengo sobre mí misma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver juntitas acá. Ahí. Bueno, la ciencia de la autoestima y cómo se forma. Básicamente, cuando nosotros hablamos de formar la autoestima desde un aspecto científico, desde una estructura científica, lo que estamos buscando es entender cuáles son los elementos que interfieren positiva o negativamente para que se forme la autoestima. Entonces, yo estaba investigando un poco y generalmente, bueno, la autoestima se empieza a formar ya desde la panza, ¿verdad? Desde lo que el bebé siente en el ambiente exterior. Aunque el bebé no sea consciente, ya empieza a incorporar información del mundo externo. ¿Sí? Y esto es muy importante cuando estamos embarazadas, ¿verdad? Y el hecho de aceptar o no aceptar al bebé, etcétera. Esto influye ya en la autoestima del bebé, en el sentirse amado. Fíjense qué fuerte. Entonces, ¿cómo nos habrá pasado a nosotras, verdad? Porque considerando que así, estadísticamente hablando, em, la mayor parte de las personas son hijos no planeados. O sea, prácticamente casi todos en este mundo vinieron sin ser planeados, somos hijos sorpresa. Entonces, ¿cómo los padres recibieron esta noticia? ¿Cómo los padres
em, consiguieron incorporar a esa nueva vida. En este caso, podríamos haber sido nosotras o como nosotras lo estamos haciendo con nuestros hijos y cómo los estamos recibiendo en este mundo desde el primer momento que sabemos que estamos embarazadas o desde el momento que nuestros padres supieron que estaban embarazados, ¿verdad? Cómo ellos nos incluyeron en la historia desde la panza. Y cuando nacemos, empiezan a afectar otros elementos que son más a nivel ambiente y también a nivel emocional, mamá e hijo, ¿sí? Entonces, hay una fase donde que es muy sensible, donde que somos muy sensibles a todas las informaciones del exterior y se empieza a estructurar esta opinión que yo tengo de mí, que generalmente va desde el nacimiento hasta los 7 años. Coincidentemente es una fase donde se instalan la mayor parte de las creencias que vamos a tener sobre nosotros mismos. Por eso es muy importante lo que nosotros le decimos a nuestros hijos también, ¿verdad? Decir, ay, él es un desastre, ay, él es desorganizado, él es cochino, él no se baña, él tal cosa. Sino que salir de esta descripción de la persona como es, como persona, y hablar o juzgar lo que él hace. Sí, cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, decían, ay, pero fulana es una cochina, no se quiere bañar y juzgábamos a la persona. Hoy en día, con todos los estudios, ¿verdad? Sabemos que el trabajo no es juzgar a la persona, sino en todo caso cuestionar la acción. O sea, ¿por qué esta persona no se quiere bañar? Entonces, decimos al niño, fulanito, fulanito es muy bueno, es muy organizado, pero a veces no se quiere bañar. O hablas con tu hijo y le decís, hijo, ¿por qué no te querés bañar? Haces tantas cosas bien, entonces es como que empezamos a corregir nuestro lenguaje y al juzgar la acción y no la persona, el niño empieza a entender que esto que él está haciendo no lo define, no lo define como tal o cual persona, sino que es una acción que él necesita corregir y continuar. Por eso la forma en que hablamos también va a empezar a influir en la autoestima de nuestros hijos. Y fue lo que influyó en la nuestra. Obviamente que cuando nosotros hablamos de la nuestra, mínimamente si estás acá, tenés 20 años, y probablemente habrás pasado por esta experiencia, ¿verdad? Em, de haber vivido una infancia con poco o nada de conocimiento de lo que es la psicología y cómo educar a los hijos. ¿Sí? Porque justo estos días estaba viendo un artículo y me pareció muy interesante porque el entrevistado decía, ¿verdad? Que en generaciones pasadas uno de los mayores intereses que tenían los padres eran mantenerle a todos los hijos vivos, ¿verdad? Tenían 15, 16, 17 hijos y si dos o tres se morían, la mamá decía, si tuve 17 hijos, pero tres no sobrevivieron. Entonces era como el dolor estaba en no conseguir mantener a todos esos hijos vivos. Ya cuando fueron pasando las generaciones, ya no tenían 16, 17 hijos, empezaron a tener como 12, que igual ahora nosotros nos ponemos a pensar y decir, Dios mío, tener 12 hijos, ¿verdad? Pero en esa fase ya la intención, más allá de mantenerles vivos, era mantenerles nutridos y darle lo mínimo de educación. Ya en la siguiente generación era preocuparse porque sus hijos terminen por lo menos la primaria y sepan leer y escribir. En la siguiente generación que terminen la escuela. En la siguiente generación que termine en la universidad. En la siguiente que termine en un posgrado. Y bueno, ahora estamos en la generación donde que más allá de que podamos invertir en nuestros hijos, en su educación, también estamos cuidando su salud mental. Y yo creo que en esta fase como papás, como mamás, es una fase muy difícil porque empezamos a ser muy conscientes de todo lo que implica ser padres y de lo demandante que puede llegar a ser cuando no tenemos los recursos suficientes. ¿Y por qué hablo primero de padres y de la historia y de la infancia? Porque básicamente es ahí donde se forma la autoestima. Si me estás viendo y sos mamá, vas a saber que mucho de lo que nos pasa a nosotras lo proyectamos en nuestros hijos. Entonces, tenemos que curar nosotras primero para poder ayudarles a ellos a crecer desde una perspectiva diferente, desde poder sanar, desde esta visión de poder ordenarse y de poder verse como un ser humano integral, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus proyectos, con sus sueños y con todo lo que pueda implicar un ser humano integral. Para que yo pueda ayudarle a mi hijo, primero tengo que ayudarme a mí misma.
Entonces yo siempre le digo a las mamás cuando le traen a sus hijos a consulta, le digo, no venga, no venga, que no venga tu hijo. Vos ya hiciste terapia. No, bueno, hace vos primero. Una mamá sana, una mamá que cura su autoestima, una mamá que se conoce, una mujer que sabe quién es, va a poder criar hijos con mucho mayor autoconocimiento. Porque para que yo pueda curarle a alguien, yo me tengo que curar primero. Esa es una filosofía que yo confío plenamente. Y si no tenés hijos todavía, mejor, porque te vas preparando para ese paso. En el momento en que decidís ser mamá, tenés como muchísima claridad de todo lo que implica y también aparte de la claridad tenés conocimiento. Y hoy en día es algo que no podemos negar, o sea, hay mucho conocimiento y nos cuesta filtrar todo ese conocimiento que, que tenemos, ¿verdad? En el día a día. Entonces hay demasiado estímulo, hay demasiadas redes, hay demasiado todo, entonces es como que nos quedamos en TikTok un ratito y después nos vamos a otro lado y después es como que no conseguimos tener esa constancia en sentarnos y leer un libro. Empezar y terminar y leer un libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos como hiperestimulados. Esa hiperestimulación lo que genera justamente es que no consigamos sacar mucho aprendizaje. Un ratito. Acá le voy a compartir. Acá. No consigamos sacar mucho aprendizaje porque estamos como todas medias. Entonces, la idea es poder juntar todo acá, poder sacar una información positiva y poder empezar a entender cómo se estructura nuestra autoestima, qué podemos hacer para mejorarla y cómo podemos trabajar en nuestro crecimiento personal, enfocándonos en un tema específico, ¿sí? Y no como viendo TikToks o varios reels sobre eso, pero es información toda picada y al final no nos suma demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma esta autoestima? Bueno, John Bowlby es un investigador que él eh, empezó a averiguar cómo los niños se comportaban con sus mamás en este periodo de los 0 a los 2 años. Y él habló de los tipos de apego. Acá no hablamos de apego a lo material, sino apego a cuál es el tipo de vínculo que yo estoy desarrollando en primer momento con mi mamá, que es mi cuidador primario, y después con mi papá, que sería mi cuidador secundario, en el caso de que lo haya, ¿verdad? Muchas veces no hay como ese cuidador secundario. Entonces, ¿qué pasaba? Él vio en estas investigaciones que hacía en la teoría del apego que habían 4 tipos de apegos, ¿sí? El apego seguro, que era un niño que era dejado solo en una sala de juguetes y la mamá se retiraba, pasado un tiempo, ella volvía y en ese periodo que la mamá se retiraba, el niño lloraba, estaba pendiente de su mamá. Cuando la mamá volvía, el niño subía con su mamá y se calmaba. La mamá era un puerto seguro y él conseguía regularse rápidamente. Ya después vieron que habían otros 2 tipos de apego, que eran el apego inseguro, ansioso, ambivalente y el apego inseguro, ansioso, evitativo. El ambivalente era el que lloraba por su mamá cuando salía de la sala y cuando su mamá volvía estaba enojado y no quería que su mamá le alce, ni le abrace, ni le hable. Es como que entraba en ese conflicto. Ya el evitativo, cuando la mamá salía de la sala, el niño simplemente no lloraba. Es como que se desconectaba y se quedaba observando la nada. Cuando su mamá volvía, el niño no quería contacto. Era como frío y distante. Entonces, cuando vemos estos 3 tipos de apego, con los años y en la observación, ellos descubrieron que había un tipo de apego que era el desorganizado, que era una mezcla de evitativo con ambivalente. ¿Y qué quiere decir esto? Son personas que tienden a confundirnos mucho en las relaciones, en la vida adulta. Porque si bien esto se instala de los 0 a los 2 años, empieza a tener un impacto realmente potente cuando empezamos a tener vínculos próximos con otras personas. No solamente con nuestros padres, sino con nuestros amigos y nuestras parejas. ¿Sí? Y es muy, muy evidente en las relaciones de pareja o en el matrimonio que los opuestos se atraigan, ¿verdad? Entonces yo veo mucho, por ejemplo, en las parejas que la mujer que es ambivalente, que es más emocional, se siente atraída por un hombre evitativo porque parece que está más en el control, ¿verdad? Y esa atracción hace que sea una combinación, como yo digo, media bombástica, ¿verdad? Porque ella está esperando que él tenga reacciones y él está esperando que ella se calme. Y en ese vínculo empiezan a crearse estos roces y estas necesidades de querer como dominarle al otro
y cada uno se mantiene rígido en su posición. Entonces les voy trayendo así como pasado presente para que podamos ver cómo lo que pasó en la infancia hoy se ve reflejado en nuestra vida adulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El apego seguro o inseguro, ¿sí? Afecta nuestra autoimagen, ¿verdad? La opinión que tenemos de nosotros mismos, porque cuando nosotros tenemos este apego ansioso, tanto evitativo como ambivalente, o el desorganizado, que es la combinación de los dos, sentimos que no encajamos, que no hacemos todo bien, que tenemos que forzarnos demasiado para conquistar el amor de alguien, que elegimos mal, que elegimos relaciones que no nos hacen bien, que tenemos que decir que sí todo el tiempo para que nos acepten, porque si decimos que no, ya no nos van a querer. Empiezan a venir estas creencias que se relacionan mucho al vínculo de mamá e hijo cuando éramos pequeños. Y esa necesidad de poder encajar o pertenecer hace que nos quedemos ansiosos a los vínculos todo el tiempo. Sí, ya habrán conocido seguramente alguna persona que cuando se enamora es otra persona. Es decir, esa persona es una persona cuando está soltera y parece que se transforma cuando está en pareja, ¿verdad? Seguramente que ya habrán conocido a alguien así, donde que parece que se descontrola o entra en una ansiedad o en una sobreentrega y no consigue dominar toda esa emoción, ¿verdad? Está como 100% pendiente de la pareja y todo lo que quiere hacer con la pareja, y parece que pierde totalmente su individualidad y eso genera una ansiedad terrible, ¿verdad? Entonces, ya eso se ve desde la infancia y dentro del proceso terapéutico se trabaja mucho eso, ¿verdad? De los tipos de apego. Y también en las mentorías que yo doy, ¿verdad? Hablo mucho del tipo de apego porque es donde nosotras necesitamos primero identificarnos y ubicarnos cuál es nuestro tipo de apego para después empezar a reconstruir nuestros vínculos en relación a la manera en que nosotros vemos la vida y las relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Acá, ¿hasta alguna duda? Si no entienden algo, me pueden preguntar, puede ser en el chat o pueden habilitar su micrófono, ¿no? Bueno, vamos. ¿Cómo se forma entonces? La teoría del espejo social también es, nos vemos un poco cómo nos ven los demás, ¿sí? Si nuestros padres o nuestra mamá tiene ciertas opiniones de nosotras, es donde nos van a ver, nos vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué sucede con esto, verdad? Eh, ¿Me consiguen escuchar bien? Hola. Hola Daisy, Sí, ¿me consiguen escuchar? sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Sí, porque parecía que se congeló mi micrófono. Gracias por el retorno. Bueno, entonces, esta teoría del espejo social, ¿qué nos quiere decir? Súper, gracias por retornar. Entonces, ¿qué quiere decir este espejo social? Yo me veo como me ven. Y ahí entra un poco en esta fase de la infancia, de cuando, por ejemplo, tu mamá o tu profesora o algún cuidador o tus hermanos decían, ay, pero vos sos burra luego, no servís, vos no entendés luego nada, no se puede jugar contigo, nadie quiere jugar contigo porque sos fea. Cualquier comentario, cómo nosotros somos vistos, empieza a crear, a formarse este autoconcepto dentro de nosotras, dentro de nuestras emociones, y dentro de nuestra identidad. Entonces, acá yo les pongo justamente que es autoconcepto y autoestima. Ahora, el autoconcepto es qué pienso o quién pienso que soy, y la autoestima es cómo yo me siento respecto a quién soy. Entonces, el autoconcepto es cuál es la opinión que yo tengo de mí. Yo soy burra, soy incapaz, yo no soy buena en matemática, yo no sé leer, no sé hablar en público, no consigo hacer esto. Habla mucho de las creencias negativas que yo tengo sobre mí, ¿sí? Y la autoestima es cuáles son las emociones que vienen en consecuencia de esta opinión que yo tengo. Si yo digo que yo soy un desastre, por ejemplo, ¿cuál es la emoción que viene? Tristeza, decepción, frustración, desánimo.
sentido de no pertenencia, una desconexión del mundo, nadie me acepta, nadie me quiere, me siento desconectada, no me siento amada. ¿Se entendió la diferencia? Carl Rogers, que él habla un poco de la psicología humanista, él hablaba de la aceptación positiva e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo pueda cambiar algo, ¿sí? Dentro de la mentoría yo hablo un poco en una primera fase esto, ¿verdad? Que es, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? Primero yo tengo que aceptar para poder cambiar algo. Entonces, yo voy a mirar mi historia y voy a decir, ok, yo vengo de acá. Yo vengo de una familia que me trataba así, yo viví esto y esto en la escuela, me pasó esto, y lo que estoy sintiendo ahora es un poco una consecuencia de eso que me pasó. ¿Ok? Crearon opiniones negativas sobre mí. ¿De dónde vino? Ah, mi profesora siempre decía que yo no era capaz, o por ejemplo, me pasó con una paciente, esto hace poco, me dice ella, yo todos los años era mejor alumna, pero a mí no me daban la bandera porque le querían dar al hijo de la directora, que no era mejor alumno, pero hacían ahí las matufias para que él pueda llevar la bandera, porque como era el hijo de la directora, entonces yo dejaba que él lleve la bandera y me quedaba en un segundo plano. Imagínense así la escena, y vos decís, nada que ver, o sea, cómo hoy en día esto afecta en su vida personal, en su vida profesional. Cuando ella recibe un trabajo, ella no se siente capaz de que ella va a poder hacer y automáticamente delega a otra persona. Dice, no, yo voy a dejar que fulano haga porque no va que hago mal o lo que sea. Y yo así, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, se empezó a instalar una creencia y cuando empezamos a revisar en su historia nos deparamos con esto. ¿Verdad? Y así miles de ejemplos de situaciones muy, muy simples que nosotros decimos, no, pero nada que ver, porque eso me va a afectar, eso ya pasó. Sí, estoy 100% de acuerdo. La experiencia ya pasó, pero lo que queda es la creencia. Y esa creencia es lo que genera el trauma de la opinión o de la creencia negativa, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo de esto y cuando me acuerdo me pongo triste. Y ahí entra la autoestima. ¿Se va entendiendo? Es decir, no, yo me acuerdo cuando la profe me sacaba la bandera y le daba a mi compañero, pero yo sabía que yo era la que merecía, yo sabía que yo era la que tenía que llevar la bandera, pero le daba a él. Ah, ok, ¿y cómo te quedabas? ¿Cómo te sentías cuando eso pasaba? Ah, me sentía triste y sentía que no valía y que no era importante. ¿Se va entendiendo esa dinámica? Entonces, para que yo pueda primero aceptar, así como dice Carl Rogers, que parece medio idealista, ¿verdad? Primero yo tengo que conocer mi historia y saber cuáles son las creencias que me están comandando en mi historia. Entonces, para las que se quedan hasta el final, se van a llevar una hoja de trabajo donde que van a poder ir registrando justamente esto que les estoy hablando ahora. Y bueno, después está Eric Erickson, que él hablaba de cuando empezamos a desarrollar nuestra identidad, nuestra confianza versus desconfianza, nuestras confusiones de roles, cuando yo no sé quién soy o qué tengo que hacer específicamente, se habla un poco de lo que son las expectativas de mis padres, qué es lo que mi mamá está esperando que yo sea o haga, qué es lo que mi papá está esperando que yo sea o haga. Si yo crecí sintiendo que yo le decepcioné a mis padres o que no hice lo que tenía que hacer, esto puede estar generando ese impacto muy, muy negativo en primer momento de mi autoconcepto, que soy una mala hija, y esa baja autoestima de decir, no soy buena, no soy amada, no soy aceptada, no soy reconocida, y mis padres se avergüenzan de mí, por ejemplo. Estoy usando como conceptos, parece muy pesados, pero en realidad es algo que es muy frecuente, sobre todo en base a mi experiencia en consultorio y también en los grupos de las mentorías que ya pasaron. Veníamos trabajando mucho de esta parte y de verdad se ve cómo puede ser tan pesado para nosotras poder llevar esta carga de esta opinión negativa, de toda esta carga emocional que podemos tener. Bien, entonces, avancemos un chiqui más. A ver. Ahí. Bueno, veamos un poco cómo se pierde la autoestima o cómo se anulan las opiniones positivas sobre uno mismo. Si nosotros paramos para pensar y hablamos con un niño ya de entre los 3 o los 5 años, yo tengo un hijo de 5 años ahora, y es muy simpático porque él tiene 5 años y yo le llevo a clases de piano. Y el otro día me dijo, yo quiero que te quedes para ver cómo yo toco el piano con las dos manos. Entonces él está en la fase donde que toca do, re, mi, fa, sol, la, si, ida y vuelta. Y después cuando terminó, bueno, le aplaudimos todo y me dice, viste mamá, soy todo un profesional, porque yo ya toco el piano con las dos manos.
Y yo me maté de risa, me pareció tan simpático, porque si nosotros nos imaginamos Mozart, Beethoven, Vivaldi, que tocan el piano así como toda una locura, verle a un nene de 5 años que solamente mueve los deditos de izquierda a derecha y ya se cree todo un profesional, es cómo se está viendo a sí mismo frente a ese desafío y cómo nosotros los adultos reforzamos eso para que él continúe creyendo en sí mismo, cree una opinión positiva y a través de esa opinión positiva, él realmente se pueda volver un pianista famoso o un pianista profesional o lo que sea que él quiera convertirse. Entonces, cuando nosotros empezamos a anular esa opinión positiva que el niño tiene sobre sí mismo, es donde empezamos a dañar o a anular su autoestima, ¿sí? A cortar esta posibilidad de que él pueda sentirse capaz de enfrentar el mundo con sus desafíos. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas que bajen nuestra autoestima? ¿Sí? Factores externos, que es justamente después de que nacemos, todas estas cuestiones sociales, es las críticas constantes y es muy simpático, simpático en el mal sentido, ¿verdad? Porque en realidad no tendría que pasar, pero es la fase donde los papás son los que generalmente más bajan la autoestima. Es increíble, pero es así, porque son las personas que están en nuestro entorno más próximo. ¿Sí? Y a veces pasa que los hijos crecen y nos encontramos todavía con esa situación, ¿verdad? Hoy justamente tenía una paciente, me decía, ay, vos sabes que me quiero comprar un auto, y me fui y le conté a mi mamá que me quiero comprar un auto, y me dijo, ¿para qué te vas a comprar un auto? Se va a desvalorizar y después cómo vas a pagar y estás segura que vas a poder pagar. Y ella le dijo, sí, yo ya ahorré, me voy a ir a comprar al contado. Ay, pero vas a tirar todo tu dinero. Y yo escuchando así, y le digo, a ver, fulana, vos tenés casi 40 años, le digo, ¿por qué no mejor la próxima te vas, te compras el auto y estacionas frente a su casa y le dices, mira, mamá, me compré un auto? Y me dice, ya, cierto. Porque inconscientemente nos estructuraron a que necesitamos la aprobación de los demás todo el tiempo. Y crecimos y seguimos buscando esa aprobación. Entonces, ¿qué otros factores también? El bullying, el rechazo, la comparación social. Gente, es increíble la comparación social en la infancia. ¿Cómo viene? ¿Por qué no sos como tu prima fulana? Ah, que alguien que acá me diga, que levante la mano, que me ponga yo en los comentarios. ¿Quién ya tuvo esa prima ejemplar? La prima perfecta. O la hermana mayor o la hermana menor que lo hacía todo bien y vos te sentías así un cero a la izquierda, ¿verdad? Entonces, eh, esa comparación social en la infancia viene mucho de parte de los padres que nos quieren comparar como con algún primo ejemplar. Y después cuando ya entramos en la adolescencia, viene esta comparación con las amiguitas, con los colegas. Hoy en día que tenemos redes sociales, vemos estas fotos todas montadas. Y bueno, conforme vamos creciendo, esto va cambiando, ¿verdad? Muchas veces podemos enfocarnos demasiado en, qué sé yo, en el cuerpo de las mujeres, en la celulitis, en qué sé yo, ¿verdad? También podemos enfocarnos mucho en esa comparación de la vida profesional, quién es fulana versus quién soy yo, qué logró mi amiga ya tiene casa, ya tiene auto, yo no tengo nada todavía, mi amiga ya se casó, tiene hijos, yo estoy solterona todavía, ¿verdad? Y estamos como todo el tiempo haciendo ese movimiento de compararnos con otras personas, tratando de encajar en un perfil que realmente no existe. O sea, cada una va a tener su tiempo, cada una va a tener su propia gestión. Y si nosotras estamos como pendientes de la otra persona, ¿sí? Jaja, con mi prima todo el año, mejor alumna, y yo nunca salí. Sí, es cierto, la verdad, tenés re razón. Y es así, porque ¿por qué tu prima puede y vos no? ¿Verdad? Y ahí te sentís como yo siempre digo, una inadaptada, ¿verdad? Una retardada mental, porque cualquiera puede menos vos. Y muchas veces eso influye en nuestras creencias, ¿verdad? Y como les decía, yo tengo un paciente que estos días, cuando fue el lunes, estaba trabajando con él y me dice, vos sabes que Daisy, yo soy un desastre con mis finanzas hoy en día, me dice. Y a mí me preocupa eso, porque yo no sé si tengo algún trauma, alguna cosa con el tema de las finanzas, pero yo no me puedo sentar a hacer una planilla de Excel y hacer mis cuentas y revisar bien en qué situación yo estoy. Y me dice, yo siento que yo pierdo plata porque no hago bien esa parte. Entonces yo le digo, a ver, en qué parte de tu historia vos sentiste que eras un desastre con la matemática? Ella dice como que, cling, le cae la ficha.
Y me dice, vos sabés que sí, yo allá cuando seguramente que estaba en tercer grado por ahí, me pasaba mucho de que yo no me conseguía aprender la tabla de multiplicar. Y me acuerdo que salí llorando una vez y me fui a mi casa, no quise más volver al colegio. De hecho, él no llegó a terminar el colegio, creo que hizo hasta el noveno grado, porque él llegó al punto que él se trancó en una materia y él no conseguía más pasar. Es como que su cerebro se bloqueó. Entonces, hoy en día, cuando él tiene que hacer cuentas, hacer números y demás, él no consigue, él no consigue. Entonces, veníamos trabajando un poco esta creencia de soy un burro, porque se reforzó muchísimo con el tiempo. Y como cuando empezamos a resignificar, resignificar quiere decir darle un significado distinto. ¿Cuándo fue el lunes? Hoy es jueves. Ayer me pasó una foto, me dijo, me senté a hacer mis cálculos en el cuaderno. Algo es algo. Y yo, bien, primero tenemos que romper esa creencia, ¿sí? O sea, identificarla, luego romperla y después empezar a hacer esa reconstrucción de la nueva versión que tenemos o que queremos ser. Entonces, en la parte de la externa, como les decía, eran la parte de las expectativas culturales, sociales, las notas, por ejemplo, que porque todo cinco, se me traes un cuatro, ¿por qué este cuatro? Y querer hijos todos perfectos. Y ahí entran las cuestiones internas. Las cuestiones internas, si bien cuando somos niños más pequeños, tipo hasta los 8 o 9 años, no es muy claro todavía, esto se aclara mucho cuando empezamos la adolescencia más o menos, o tenemos un poquito más de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la parte interna? Más o menos cuando tenemos 11 12 años empezamos a darnos cuenta de un mundo que nosotros no percibíamos, ¿sí? Generalmente nos decepcionamos de nuestros padres porque vemos que son seres que tienen defectos, empezamos a ver las cosas que ellos hacen mal, ¿verdad? Perdemos un poco de admiración y ahí entra un poco esta cuestión de que los adolescentes se vuelven rebeldes justamente porque empiezan a ver el mundo con otros ojos, ¿verdad? Y si yo les voy diciendo esto, es como que nosotras pasamos por esa fase, pero quizás no nos dijeron en ese momento, es como que crecimos sin ser muy conscientes, ¿verdad? Entonces, los factores internos, según Aaron Beck, son las distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir? Estas creencias negativas. Soy un desastre, no soy buena en nada, soy una inútil, soy incapaz. Y nos repetimos con frecuencia. Y entra la sobregeneralización. Nada hago bien, todo está mal, todo es un desastre, yo soy un caos, no sirvo para nada. Y usamos mucho ese pensamiento de todo o nada. Sí, el catastrofismo, catastrofismo, ahí está. Es todo catastrófico, ¿verdad? Y buscamos como hundirnos más en esa depresión, hundirnos más en esa culpa, hundirnos más en esa frustración de no hacerlo nada bien. Y como les decía, una de las cuestiones que pesan mucho es la expectativa de los padres en relación a quienes tenemos que ser. Sí, es como que ellos empiezan a estructurarnos y nosotros hasta un cierto punto nos esforzamos por encajar. Y después llega un punto donde que ya no, es como que desistimos y nos anulamos, por decir así. Decimos, no, yo soy un desastre, no voy a poder luego, ¿para qué me voy a forzar si nadie confía en mí, nadie cree que yo puedo, etcétera, etcétera? Y seguimos como en ese discurso interno que nos puede llevar a la victimización. Sí, pobre de mí, a mí luego nada me sale, ¿verdad? Etcétera. Si estás acá, probablemente no estás muy en la victimización, estás tratando de hacerlo todo distinto. Y después tenemos la vergüenza o la culpa, ¿verdad? De que cuando yo no consigo llenar las expectativas, en primer momento externas, ¿sí? Cuando somos chicas llenamos las expectativas externas, ¿sí? Y cuando somos más grandes, nos llevan las expectativas más internas, ¿sí? ¿Me consiguen escuchar bien? Avísenme si no se escucha, porfis, ¿ok? Sí, si me mandan un belleza, ahí creo que funcionó. Ok. Entonces, yo cuando soy pequeña quiero agradarle a mi mamá, a mi papá, a mis cuidadores. Pero cuando yo crezco, puedo estar viviendo sola en otro país y todavía sentir esa presión de que yo no soy buena lo suficiente, de que no soy capaz. Y ahí decimos todas juntas, ok, para, respira. Si estás teniendo estos pensamientos, ¿dónde aprendiste? ¿En qué momento empezaste a escuchar que no sos buena, que no sos capaz?
y puedes ir tomando nota. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a sentir que te ponían esa presión de tener que ser el ejemplo o de por qué no sos el ejemplo como fulana es? ¿Por qué fulana puede y vos no? Tienes que ser el ejemplo para tu hermanita menor. No, no puedes hacer tal cosa porque qué va a decir la tía. Y empecé a observar en qué momento se empezaron a instalar estas expectativas de que vos tenés que encajar con algún patrón de comportamiento específico que tú pudo haber tenido tu mamá, tu papá y qué es lo que ellos esperaban de vos. Y toda vez que yo de adulta, no, como decía mi paciente, yo de adulto no consigo hacer las cuentas, no consigo cerrar mi caja, yo tengo vergüenza, me siento súper mal, me siento culpable. Le digo, bueno, ok, vamos a revisar de dónde viene. Claro, porque todas las veces que él no pasaba un examen, era irse a la casa, ver la cara de la mamá con la expectativa de que él pasó, él no pasó y tenía que decir, no pasé. Y dice, ah, otra vez. Yo no sé por qué siempre espero de que vos pases y sé luego que no vas a pasar. Entonces se reforzaba esa creencia. ¿Sí? Bueno, después de adultos viene el síndrome del impostor, que esto es como la parálisis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la parálisis? Cuando yo voy a lanzarme a hacer algo nuevo, la famosa procrastinación también le dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? La procrastinación, yo ya me propongo, ya tengo la tarea, no hago. Hay como un bloqueo, ¿sí? El síndrome del impostor puede venir mucho antes de tener la tarea. Es decir, voy a emprender un negocio nuevo y si no me funciona, y si me sale mal, y si pierdo plata, y qué va a decir la gente si pierdo plata o me sale mal, y después tenemos la gente que da opiniones, ¿verdad? Como yo les bauticé, los opinólogos que dicen, ¿y si no te funciona? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? Y vienen a aportar esa inseguridad que yo ya la estoy sintiendo y vienen a reforzar eso externamente. Entonces, esa es esa vocecita que viene y te está diciendo todo el tiempo, ah, ¿será que vas a poder? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y de dónde vas a sacar la plata? ¿Y qué pasa si no funciona? Y todo es negativo. Entonces, acá hay un ejercicio que yo te voy a regalar ya ahora, que es cómo lidiar con este síndrome del impostor. Eh, Vas a hacer como este diálogo socrático, ¿sí? El Sócrates en el pasado, él cuando hablaba con sus discípulos, él siempre le respondía en forma de preguntas, nunca como respuesta. Por ejemplo, si viene el síndrome del impostor y te dice, ¿y será que vas a poder? Como que le vas a mirar y le vas a decir, ¿y por qué no voy a poder? ¿Qué te va a responder? Y lo interesante de esto es que si vos te pones a profundizar más en el síndrome del impostor, tiene la voz de esa persona que no confiaba en vos en el pasado. Internalizamos la voz. Y es muy interesante porque, ¿qué es lo que pasa con la internalización de la voz? Esa voz puede ser o de tu mamá, o de tu papá, o de tu cuidador, o de tu profe que no confiaba en vos. Y inclusive se pueden repetir las mismas palabras. Así tal cual decía tu mamá, vos te respondes o te repetís mentalmente. Entonces te dejo este ejercicio para que empieces a revisar qué cosas te decís, qué me digo cuando no lo estoy haciendo bien, qué me digo cuando me estoy equivocando. Y esto nos va a traer como un poco de luz en dónde estamos atrapadas y cuáles son las posibles creencias que se están manifestando dentro de nuestra vida, ¿sí? Acá les dejo dos autoras que son muy buenas, Brené Brown y Kristin Neff. Kristin Neff habla de la autocompasión. Hay otra autora que me gusta mucho que se llama Anabel González, que justamente puse acá, se llama Las cicatrices no duelen. Quienes ya hicieron terapia MDR, les va a ser súper fácil leer, que es el protocolo que yo uso. Las que no hicieron terapia MDR les puede costar un poco, pero sí ella habla mucho de cómo se instalan las creencias y cómo las creencias que tenemos, las opiniones que tenemos nosotras mismas definen nuestra autoestima y cómo estas creencias se forman, ¿sí? Se forman por niveles, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos dentro del protocolo MDR en la terapia, justamente trabajamos estas creencias instaladas por niveles y vamos viendo cómo pueden influir en la vida diaria, ¿sí? Las creencias por niveles serían como de responsabilidad, acción, ¿sí? Yo soy responsable, es todo mi culpa, no soy buena, no soy capaz, y empieza a complejizarse conforme vamos creciendo, ¿sí? Entonces hay como ciclos donde que van apareciendo diferentes tipos
de creencias, ¿sí? Acá justamente habla, ¿verdad?, de dónde se aprende la autoestima. Y una cosa muy interesante que ella le entra en el contexto es, los recuerdos no son fotos fijas e inmodificables de lo que nos ha ocurrido, aunque algunos de ellos puedan permanecer igual durante años. Eso es muy interesante, porque si nosotros a veces nos recordamos de alguna cosa, ustedes pueden ver que nos viene exactamente como fue, inclusive podemos sentir el olor de las cosas, no sé si ya les habrá pasado, el sonido, escuchamos la voz de nuevo de esa persona, ¿verdad? Como que viajamos en el tiempo. Aunque algunos de ellos puedan permanecer igual durante años, esto suele ser más bien un reflejo de que esas experiencias no han sido completamente procesadas. Quedan partes donde que todavía cuando me acuerdo me duele. Como las viejas fotos, lo natural es que las situaciones relevantes nos dejen memorias coloreadas por emociones intensas y que con el paso del tiempo van pasando en tono sepia o perdiendo nitidez. Lo mismo pasa con los recuerdos. Y cuando esto no sucede espontáneamente, podemos trabajar sobre ellos con herramientas como MDR, que es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de creencias, de autoestima, de autoconcepto, estamos hablando de cuál es el valor que nos estamos poniendo, ¿sí? De hablar de creencias, ella habla de creencias no saludables y creencias saludables, ¿verdad? Es decir, no soy suficientemente buena, hay algo malo en mí, no merezco nada bueno, no puedo cuidarme, no pertenezco, no soy importante, sí, estoy en peligro, nadie se importa conmigo, y ahí empiezan a venir como esas opiniones que yo tengo frente a situaciones preferentemente difíciles o de estrés, ¿ok? Eh, Cuando nosotros hablamos de las creencias, yo te voy a regalar al final un pequeño ejercitario que ya te va a ayudar como a contextualizar tus creencias y eso te va a traer un poco ya de contenido. A mí me encanta trabajar sobre las creencias, tal es así que tengo un curso de creencias completo de 6 áreas creo que son, que están en Hotmart, y tengo otro que es de creencias sobre el dinero y sobre la escasez y cómo nuestra situación financiera se puede ver afectada por la manera en que nosotros opinamos de nosotras mismas. Ambos son cursos que están en muy buen precio, creo que uno estaba a $20 y el otro creo que está a 50. Y ahí puedes hacer un trabajo 100% en línea, a tu tiempo, a tu ritmo, y vas a ir aprendiendo mucho sobre creencias. Y bueno, luego tenemos lo de la mentoría, que es súper profundo. Yo ya me encontré acá con dos de mis alumnas que participaron de la mentoría y bueno, si ellas quieren después pueden dejar así su testimonio chiquitito en el chat, para que puedan ir dando su opinión de cómo fue la mentoría y cómo cambiaron, ¿verdad? Porque ahora ya va a ser un año que yo lancé la última mentoría. Quiero lanzar una ahora en septiembre, así que vamos a ver quién se prende. Entonces, volvemos un poco al camino para reconstruir nuestra autoestima. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este punto? Vamos a tratar de identificar y reformular ese diálogo negativo. Como yo les decía, con este diálogo socrático de cuestionarnos, ¿realmente será que realmente yo soy mala en todo? ¿O solo estoy siendo mala en esta cosa? ¿Sí? En esta situación. ¿Sí? Entonces, decir que somos tus mejores alumnas, dice Paula. Claro que sí, son mis followers, mis amores que me siguen. Ellas nunca dejan de participar en ninguna actividad. Ya hicieron todos los cursos que yo tengo, igual están acá. Son unas divinas. Entonces, vamos a estas estrategias. Bueno, nosotros hablamos de cognitivo-conductual, que es un método que se utiliza dentro de la psicología, que es pienso y luego actúo, para que sea más fácil, ¿sí? Entonces, primero yo identifico esta creencia, digo, soy un desastre, no soy buena. Ok, ¿será que soy un desastre en todo o realmente solo soy un desastre cocinando? ¿Qué puede pasar? Yo soy un desastre planchando. Dios mío, dame una camisa que te hago 4 rayas en la manga, pero soy buena cocinando. Entonces, es como entender de que no necesito ser buena en todo y eso no significa que sea mala en todo. ¿Ok? Llevar un diario de pensamientos, ¿verdad? Dentro de la mentoría nosotros trabajamos muchísimo el journaling y también en terapia, ¿verdad? Yo le digo, mis pacientes aterrizan acá y yo ya les doy un libro, un cuaderno. Y si hacen online, que trabajamos en el online también, les digo que se compren un cuaderno y que hagan su descargo. Hay una estructura, hoy no nos va a dar el tiempo de hablar un poco del journaling, pero hay una estructura donde que nosotros ponemos en el papel todo lo que nos preocupa, toda nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y eso nos trae como un orden, ¿sí? Yo hago mucho este ejemplo de, ok, imagínate que haya un banco sin fila.
Así están tus pensamientos. Y cuando vas a agarrar un papel y un lápiz, decís, ok, voy a escribir lo que pienso, es como que todos se empiezan a alinear y esperan su turno. ¿Sí? Prácticas de autocompasión. A mí, sinceramente, no me gusta tanto el concepto de autocompasión. Yo prefiero el que dice Anabel, que es autocuidado. ¿Sí? Porque autocompasión es como pobre de mí, ¿verdad? Que hablan un poco desde el mindfulness. Cuando hablamos de autocuidado es como, ok, yo me hago cargo de mí, yo me cuido, yo me hago responsable. No es solamente que me tengo como, ay, pobre de mí, penita de mí, pero sí estoy como en una posición más activa. ¿Me explico? Entonces, esto yo hago muchísimo, muchísimo, chicas, esto súper funciona. Si vos nada no querés hacer de lo que te doy, yo te voy a decir que esta es la única cosa que puedes hacer y tu vida te va a mejorar un montón. Tratarte como le tratarías a una amiga. ¿De verdad le hablarías a tu amiga como te hablas a vos misma cuando la estás pasando mal? Dudo de que esa chica siga siendo tu amiga después, si es que le tratas como te tratas a vos misma. Entonces, un ejercicio es, ok, ¿cómo yo le trataría a mi mejor amiga en esta situación? ¿Sería compasiva, comprensiva, estaría ahí, trataría de ayudarle o sería una persona rígida, dura, con un diálogo ríspido? ¿Le trataría mal? ¿Le diría que es una inútil? ¿Le pasa algo por tonta? ¿Sí? Entonces, ese diálogo es el que yo tengo que empezar a trabajar cuidadosamente, porque si ustedes ven, si está muy dañada nuestra autoestima, este diálogo sale en piloto automático. Y después es reconocer y aceptar tus emociones con amabilidad. Ok, en primer lugar, para poder digerir las emociones, primero yo las tengo que reconocer. Ignorarlas no las resuelve. No tiene sentido que ignores tus emociones. No van a dejar de estar ahí. Chicas, una de las cuestiones que más aparece con las personas que ignoran sus emociones, o por lo menos que intentan ignorarlas, son las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Sí, porque es como que se acumula, la olla a presión va a fuego máximo y por algún lado tiene que salir toda esa presión, todo ese estrés y toda esa carga negativa de las emociones que no están siendo expresadas. Sí, hablamos un poco de la represión de las emociones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo para que realmente tenga forma? Es la activación conductual, que quiere decir, voy a tomar pequeñas acciones que están alineadas con mis valores. Por ejemplo, voy a tratarme como le trataría a una amiga, eso me hace sentido. Voy a escribir un diario de pensamientos, eso también me hace sentido. Y una reflexión basada en fortalezas. Identificar logros, momentos de resiliencia, talentos, en qué momento yo conseguí resolver tal problema. Y muchas veces cuando estamos muy dañadas nos cuesta un montón conseguir identificar. Entonces, ahí es donde pedimos ayuda a personas que están próximas, a amigas, que nos ayuden a ver ese lado positivo que nosotras no estamos consiguiendo. Nos pueden pasar por mensaje, por nota, y nos pueden decir en qué sentido ellas ven o nos admiran o qué cosas ellas ven de nosotras como algo positivo. ¿Sí? Y básicamente, una vez que yo construyo mi autoestima, yo consigo reconstruir mis límites. Una de las cosas que yo más trabajo profundamente en la mentoría es poner límites, aprender a decir que no. En esta versión de la mentoría que voy a lanzar a finales de septiembre, si a ustedes les interesa, me pueden escribir y yo les voy pasando el flyer de lo que vamos a trabajar profundamente, pero ya voy a abrir las inscripciones. Eh, Dentro de la mentoría, yo lo que trabajo mucho es la inteligencia emocional. En esta versión de este año, vamos a enfocar mucho más la inteligencia emocional y la capacidad de poder comunicarnos de una forma asertiva, donde que nuestra autoestima se empieza a reconstruir a través de los vínculos. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nuestra autoestima está muy dañada porque estamos rodeadas de personas que tampoco no nos ayudan y necesitamos reconstruir nuestros vínculos. Entonces, lo lindo muchas veces de la mentoría es que como estamos en grupo, somos varias chicas, nos apoyamos entre todas, genera este ambiente donde que sentimos que somos capaces. Yo veo que fulana puede, entonces yo digo, sí, yo también voy a poder, ¿cómo puedo hacer? Y nos vamos coacheando, nos vamos acompañando y eso empieza a crear una reconstrucción de nuestros límites. ¿A qué estoy dispuesta a seguir diciendo que sí? ¿Qué es lo que ya no quiero decir que sí? Porque en realidad nunca quise, quiero decir que no y ser firme en eso. Entonces, este ejercicio de establecer límites es un desafío. Dentro de la mentoría hago como nivel 1, 2, 3, 4, 5.
y vamos como probando por niveles hasta que encontramos uno que realmente encaja con la situación que estás pasando. Y de verdad se ven muchos cambios, se ve resultados y demasiado, como se dice acá en términos paraguayos, demasiado da gusto, porque conseguimos ver y sacar los resultados así a profundidad. Entonces, ¿qué te voy a dar hoy? Ejercicios prácticos. Hablarse al espejo también es un ejercicio. Decirte algo positivo al espejo, te puedes parar en posición de mujer maravilla, que hay toda una ciencia detrás de eso, y hablarte al espejo, decirte cosas positivas, decir soy fuerte, soy capaz, yo puedo enfrentar el mundo, quedarte por lo menos 2 minutos ahí. Y también puedes escribirle una carta a tu yo del pasado, donde le cuentes cómo estás ahora, a esa tu versión de hace 10 años atrás. ¿Será que la versión de Daisy de hace 10 años atrás hubiera sabido que ella iba a estar donde está hoy día? Y yo creo que a todos nos pasa eso, crecimos, el tiempo pasó y nosotras aprendimos muchas cosas. Entonces, ese es un ejercicio que nos puede ayudar muchísimo a ver cuánto crecimos en este tiempo. Y bueno, chicas, llegamos a la parte de las preguntas. Mientras que yo abro el chat para las preguntas, voy a dejar ya de grabar para que, bueno, podamos nos sentirnos más libres.